Manual del exorcista. Capítulo 5. Historia del exorcismo en el cristianismo. A comienzos de la era cristiana, en el ámbito del Imperio Romano existía el espiritismo practicado en diversas formas. Esas formas de espiritismo, así como los ritos iniciáticos de sacerdotes o sacerdotisas que a toda costa querían entrar en contacto y comunicación con las divinidades y genios, de por sí eran provocadoras de posesión. Este tipo de ritos de conjuración de divinidades para que usasen al sacerdote, y más frecuentemente a la sacerdotisa, como medium están muy documentados tanto en Roma, Grecia y Egipto. Por todo esto, poseemos abundantes textos de los primeros siglos del cristianismo que nos muestran que el ministerio del exorcismo era muy frecuente en esa época. Ministerio cristiano, pues el exorcismo, eficaz, es un hecho típica y específicamente cristiano. Los ritos invocatorios de entidades desconocidas fueron desapareciendo en el entorno del Imperio Romano y también la práctica del exorcismo fue decreciendo. Pero el exorcismo se siguió practicando en los territorios de misión en el norte de Europa. El fenómeno de la posesión era referido por los misioneros que trabajaban entre bárbaros. Poco a poco, el ministerio del exorcismo va siendo relegado paulatinamente hacia regiones más norteñas, en la zona de contacto con paganos conversos. El avance del cristianismo supone la desaparición de la brujería y la invocación pagana de este tipo de seres invisibles. La desaparición de estas prácticas fue casi absoluta, y por ello la posesión desapareció también. Quedaron supersticiones y elementos culturales paganos en los pueblos que habían abrazado la nueva religión, pero la brujería fue practicada de un modo muy aislado y esporádico. Y cuando se practicaba, más que como invocación de seres ocultos, se trataba más bien de una brujería de fórmulas mágicas, en orden a recuperar la salud, el amor, una buena cosecha. De ahí, que la poca magia que se seguía practicando en la Europa cristiana tenía que ver más con pócimas que con invocaciones. Era una magia de fórmulas de utilización de sustancias eficaces, no una magia de invocación de espíritus. Por eso la posesión desapareció totalmente de la Europa cristiana. Se trataba de un hecho desconocido y tan solo se recordaba como un hecho portentoso de la época evangélica recordado por las Sagradas Escrituras. Esa era tónica general, aunque con excepciones, por supuesto. Alguna que otra vez aparecía en cualquier lugar de la cristiandad la posesión como resultado de brujas que iban más allá de la magia de fórmulas, y pasaban de usar meramente pócimas a invocar esas fuerzas desconocidas. Pero es evidente que la posesión era ya un hecho excepcional. La aparición de una bruja o un grupo de brujas eran sucesos nada ordinarios que conmocionarán a los cronistas. Y respecto a su solución no se hacía ningún problema, el ritual de exorcismos estaba a mano y cuando aparecían casos de posesión se aplicaba ese ritual y el fenómeno desaparecía. Desde la completa cristianización de Europa y el consiguiente desarraigo de las prácticas de invocación a espíritus, se puede decir que la posesión casi enteramente dejó de existir en Europa. Tan era así, que a partir del siglo XVIII se va a asentar más y más en el mundo intelectual la idea de que nunca existió la posesión. Este estado de cosas sigue así hasta la década de los 70 en el siglo XX. En ese momento muchos eclesiásticos sucumben a teorías teológicas que afirmaban abiertamente ya que el demonio era solo un símbolo, pero que en realidad no existía. Desde 1970 hasta la década de los 90, en la mayor parte de las diócesis del mundo no se practicará ni un solo exorcismo y todos los casos de supuesta posesión no serán examinados, enviándolos directamente al psiquiatra. Sea dicho de paso, la diócesis de Roma será una de las pocas excepciones en la que este ministerio se siguió practicando sin interrupción.
durante los peores años de la desmitologización. Curiosamente, el auge del esoterismo en Occidente hará que cada vez abunden más los casos de posesión. Sin embargo, durante la década de los 90 comenzará un proceso en el este ministerio se practicará progresivamente con mayor frecuencia. Hoy en día son países enteros donde este ministerio se practica sin mayores problemas, Italia y Polonia entre otros. Mientras que en otros países este ministerio sigue encontrando graves dificultades. En los países donde no ha llegado todavía el cristianismo, hay posesiones allí donde se invoquen espíritus malignos, pero no hay exorcistas. Sin embargo, sí que hay brujos que dicen poder liberar o controlar a esos espíritus malignos que poseen a alguien. Pero evidentemente no logran nada. El exorcismo que ellos practican es un rito mágico. Tratan de controlar esas entidades por sus propios poderes personales o por medios materiales. El resultado es nulo. Esta descripción tan general es válida para todos los lugares y épocas del mundo extracristiano. Sin embargo, la posesión es un mal tan duro para el que lo padece, que Dios, que siempre es misericordioso, puede conceder a algunas personas el don de expulsar demonios. Y así, en ciertos lugares de Marruecos, por citar un ejemplo, hay personas itinerantes que van de pueblo en pueblo y se dedican a cazar serpientes y a liberar a los posesos de los malos jinn que los poseen. ¿Son todos embaucadores, absolutamente todos? No, es posible que alguno tenga un don de Dios para alivio de sus hijos, los hijos de Dios. Yo he visionado alguna filmación acerca del modo de obrar de este tipo de personas. No son personas santas, son evitadas por los demás, ellos afirman simplemente haber recibido este tipo de carisma. Desde luego sí que liberan los pueblos a donde van de las serpientes venenosas. Su capacidad para cogerlas con sus propias manos es portentosa, va más allá de lo concebible. Sus exorcismos son una especie de reunión del pueblo donde se toca música y se dirigen al jinn maligno ordenándole que salga del poseso. La eficacia de tales prácticas es más que dudosa pues no se trata de actos que en sí tengan ninguna fuerza para hacer salir al demonio. Pero, insisto, Dios concede verdaderos carismas también fuera del cristianismo. Además, en el ámbito de las religiones monoteístas, los fieles oran al único Dios verdadero para que les ayude en sus necesidades. Es más lógico, que en ese ámbito, Dios escuche esas súplicas y conceda con más abundancia este tipo de dones a algunas personas. En el ámbito del protestantismo, el verdadero creyente sí que tiene armas para hacer salir al demonio, su fe y la palabra de Dios. Pero carece de otras como son el óleo sagrado, las imágenes bendecidas, las fórmulas del exorcismo y de otras oraciones, por ejemplo, a la Virgen. Carecen también de poder pedir la intercesión a los santos. Todo esto supone que emprenden una batalla con el demonio con menos armas. Pero la fe todo lo puede y aunque precisen de más tiempo, pueden sacar al demonio. Además, esta carencia de medios suele ser subvenida por el hecho de que en confesiones pentecostales suelen los exorcismos ser practicados en medio de celebraciones de oración con mucha gente asistiendo. La oración de tanta gente reunida, orando, cantando, pidiendo, es una fuerza muy poderosa, invisible pero poderosísima. Las iglesias ortodoxas cuentan con las mismas armas exorcísticas que los católicos, las oraciones a la Virgen, los sacramentales, el poder sacerdotal, todo. Suele ser practicado sobre todo en monasterios. Los sacerdotes que lo hacen se preparan durante una semana antes con oración y ayuno. Y después los ritos los suelen hacer varios sacerdotes a la vez. Sin embargo, la gran especialista en la materia del demonio y del exorcismo es la Iglesia Católica.
No solo tiene la misma fe en Cristo que puedan tener los protestantes, no solo tiene las mismas armas que los ortodoxos, sino que, además, Dios le ha concedido los más profundos conocimientos teológicos que existen en el mundo acerca del demonio. La escolástica, y especialísimamente la angelología de Santo Tomás de Aquino, supusieron un despegue en el conocimiento de la naturaleza de los espíritus angélicos absolutamente desconocido para nuestros hermanos separados. Unos hermanos se quedaron anclados en la Biblia, otros se quedaron anclados en los santos padres. Solo la Iglesia avanzó en la profundización del conocimiento de ese ser caído. Capítulo 6. Escala SD de grados de posesión e influencia. Un elemento muy útil a la hora de describir en un informe los grados de posesión, es la escala que se presenta a continuación. La escala de signos demoníacos comenzaría en el grado 0 en el que la persona refiere que le suceden hechos en la vida ordinaria que achaca al demonio, pero al rezar ni el exorcista observa nada, ni la persona dice que siente nada. ¿Sufre algo de naturaleza demoníaca esa persona o no? El exorcista tiene que decirle que no aprecia signos de ninguna influencia extraordinaria. Ese sería el grado 0, de allí pasaríamos a los distintos grados de influencia para ir llegando poco a poco a los distintos grados de posesión. La gradación que aparece en esta escala se basa solo en las reacciones que el exorcista observa en la persona cuando ora por ella. Se trata, por tanto, de una escala basada en la reacción, dado que lo invisible no se puede observar. Los grados de la escala SD son los siguientes. 1. Influencia externa. La persona cuando se reza por ella siente que le tocan, o escalofríos, o presencias. Pero nada dentro de su cuerpo. 2. Influencia interna. La persona siente en su interior opresión, frecuentemente en el pecho o en la cabeza, o nota que se mueve algo, o dolor en un miembro determinado. Es decir, la persona, cuando el sacerdote ora por ella, nota algo dentro de su cuerpo. Porque lo nota dentro, por eso decimos que la influencia es interna. 3. Se le mueven solo los párpados, de arriba a abajo, con rapidez. Si el sacerdote le levanta con cuidado los párpados, observa que los ojos o están en su posición normal o si están vueltos hacia arriba o hacia abajo. Al momento vuelven a la posición normal en cuanto el sacerdote le ha levantado el párpado. La persona está consciente. 4. Cuando levanta los párpados se observa que los ojos están en blanco. 5. Cuando se presentan los signos descritos en el grado 4, pero se añade el que está inconsciente. El exorcista le habla, pero no responde y al acabar la oración no recuerda nada. 6. Se mueven ligeramente las manos, la cabeza o alguna parte del cuerpo. Se produce como un temblor involuntario de esos miembros. 7. La persona grita, gime o solloza, pero no habla. A veces se agita en silencio, pero sin que haya necesidad de sujetarla. 8. La persona habla en trance. El espíritu puede agitar a la persona en algunos momentos. 9. La persona se agita fuertemente. Si son demonios mudos, pueden estar en silencio, pero el cuerpo se mueve con violencia. 10. La persona grita con todas sus fuerzas, aúlla, hay que sujetarla entre varias personas. Esta escala se ha elaborado tras examinar a centenares de personas en distintos países del mundo. Los grados de transición entre la influencia y la posesión son siempre los mismos sea cual sea el país o la religión de la persona examinada. Hay que advertir también que la posesión se daría a partir del grado 8. La posesión se da solo cuando el espíritu puede mover a voluntad ese cuerpo. Adviértase también que durante un proceso de exorcismo, una persona puede pasar de un grado a otro a lo largo de las distintas sesiones. Avanzando hacia arriba en la escala,
o por el contrario ir bajando poco a poco en la escala conforme avanzan los días. Asimismo, uno puede ser el grado que se observa al hacer el informe ante el obispo, y otro grado el que se manifieste durante el exorcismo. Téngase en cuenta que una posesión del grado 8 puede acabar mucho antes, con muchas menos sesiones, que una posesión del grado 10. Incluso personas sufriendo un grado de influencia de tipo 6 pueden necesitar de un proceso mucho más largo de oración que una persona del grado 10. Por si es de alguna utilidad, añadimos un esquema sencillo de los grados de tentación, ya que a los exorcistas les llegan muchos casos de personas muy tentadas. 1. Tentación normal. 2. Tentación muy insistente. 3. Tentación obsesiva. 4. Noche del Espíritu. El sacerdote puede orar a Dios para que Él aleje al demonio de una persona muy atribulada por la tentación. También por su poder sacerdotal, puede ordenar a un demonio que se aleje de alguien al que está tentando. Ciertamente esa orden tiene una autoridad sacramental que produce un efecto, lo cual no significa que más adelante, ese demonio pueda volver a acercarse a esa persona para tentarla. En la noche del espíritu, la persona sufre una verdadera agonía en su alma. El sacerdote puede prestarse a hacer este tipo de oraciones a Dios para que aleje a un demonio, o dar órdenes al demonio para que se aleje, aunque el alma, en definitiva, tendrá que sufrir esa prueba para su purificación. Capítulo 7. Suplementos. Suplemento 1. Los casos especiales de posesión. Ha habido varios casos especiales de posesión, como son los casos de posesión de grupos y los casos permitidos por Dios como signo. Como caso de posesión de grupos es famosísimo el caso de Salem, Massachusetts, en el que en medio de una comunidad de puritanos se produjo la posesión de varias niñas a causa de una mujer negra que les inició en la invocación de distintas entidades. La comprobación de la intervención del maligno en esas niñas dio lugar a un caso de histeria colectiva que produjo la condena a muerte de mucha gente inocente. Por citar otro caso de posesión de grupos podemos simplemente mencionar el reciente de Chamanga, Ecuador, en 2003 en el que más de una docena de chicas entre 14 y 23 años quedaron posesas. Los casos dados como signos son mucho más interesantes pues implican un plan de Dios alrededor de ellos. Son casos permitidos por Dios para concienciar a la gente. Solo tenemos constancia de dos casos dados como signo, el de Mount Rainier, Estados Unidos, en 1949 y el Lauden, Francia, en 1632. En el caso de Lauden se produjo la posesión de un nutrido grupo de monjas del convento de las Ursulinas de esta ciudad. La posesión se produjo por causa del capellán del convento, Herván Grandier, un clérigo licencioso y libertino, que practicó la brujería. A finales de septiembre de 1632 las monjas comenzaron a ver extraños fenómenos en el convento. Después comenzaron a decir que un espectro con la figura de Herván Grandier recorría los corredores del convento por la noche. Después más y más monjas comenzaron a padecer convulsiones y a hablar con extrañas voces. Incluso un pastor protestante como Nicolás Owen escribió, que las monjas golpeaban con sus cabezas sus propios pechos y espaldas, como si tuvieran sus cuellos rotos y con inconcebible rapidez. Que retorcían sus brazos en las articulaciones del hombro, del codo o de la muñeca, dándoles vueltas 3 o 4 veces. Que se tumbaban sobre sus vientres mientras se agarraban con sus manos a las plantas de sus pies. Que sus caras eran aterradoras, que sus ojos podían permanecer abiertos sin parpadear. Que proferían gritos como nunca antes había oído. Que hacían uso de expresiones tan indecentes que hubieran avergonzado al más depravado de los hombres, mientras se exponían a sí mismas invitando a conducta lujuriosa.
7 fueron las monjas posesas, además de 4 mujeres laicas y muchas otras que padecían otros fenómenos. La lista de nombres de demonios que fueron expulsados de ellas son Asmoudíes, Zabulón, Isacarón, Astarot, Gresil, Amen, Leviatán, Behemoth, Beerie, Easas, Celsus, Acaos, Sidin, Alex, Naptalim, Chan, Urel y Achas. Los exorcismos realizados en la ciudad fueron terribles, pues las contorsiones, las voces extrañas, impresionaron mucho a toda la ciudad. Todos estos ritos se realizaron en una iglesia con asistencia de público, y constituyeron un verdadero signo para su época en toda Francia, pues mostraron, entre otras cosas, la fuerza inherente en los ritos católicos contra lo que decían los protestantes. A los exorcismos asistieron muchas dignidades, el príncipe Luis de Borbón entre otros. Uno de los demonios, Leviatán, reveló en mayo de 1634, en un exorcismo, a través de la voz de la monja Juana de los Ángeles, que Urbain Grandier había realizado un pacto con el demonio. El documento se encontró en el lugar indicado durante el exorcismo. En un exorcismo anterior el demonio Asmodeo había dicho que se había firmado con la sangre de Grandier. Una investigación posterior descubrió una cicatriz en su mano. La acumulación de pruebas contra el capellán condujo a que fuera sentenciado a morir quemado vivo. Sin embargo, algunos demonios permanecieron en unas cuantas monjas posesas durante todavía más meses. Aunque en 1634 con la intervención del exorcista Surin el caso de Loudun acabó. Muy distinto fue el famoso caso estadounidense de posesión de Mount Rainier en 1949. Tuvo un final muy distinto al que aparece en la película. Un final tan extraordinario que se optó por no ponerlo ya que se consideró que nadie lo iba a creer. La liberación del demonio en la última sesión fue así. El demonio que hablaba a través del niño con una voz horrible llena de odio dijo: «No me iré hasta que sea pronunciada cierta palabra», pero el niño jamás la dirá. No es suficiente, debe decir una gran palabra, me refiero a una gran palabra. Nunca diré esa palabra, nunca diré esa palabra. El exorcismo prosiguió y de pronto el chico habló con una voz en un tono claramente autoritario y al mismo tiempo digno. El poseso dijo: «Soy San». ¿Por qué salió justo al decir esa palabra y por qué tenía que ser en latín? La única razón fue porque así lo dispuso Dios. La palabra Señor seguro que la habían mencionado en las fórmulas de los exorcismos, pero al demonio se le había dicho, por parte de un ángel: «Santo oh Dios, que cuando se dijera esa palabra él saldría». Aunque lo que le echó fue la lucha con San Miguel. Lo único que sabía el demonio era que la palabra suponía que había llegado ya su hora. Pienso que ese caso de Mount Rainier, que fue un caso con muchos fenómenos extraordinarios y que tuvo un gran impacto en la prensa de su tiempo, fue permitido por Dios para concienciar a esa generación de la veracidad de este fenómeno de la posesión. Cuando parecía que la posesión era algo ya superado, algo medieval, apareció ese caso. Y de ser algo arcaico pasó a ser algo totalmente actual. Y si tuvo mucho impacto el caso real, mucho mayor lo fue el de la película. Considero que tal obra ha logrado lo que no hubieran logrado ni miles de sermones. El caso de Mount Rainier fue un caso dado como signo. Es decir, un caso que sirviera para abrir los ojos a muchos y sembrar, al menos, la duda en millones de personas y más allá de una generación. Un signo que sirviera para concienciar en primer término a la sociedad de su época acerca de la realidad de la existencia del demonio y el poder del exorcismo. Y en segundo término, para concienciar de la existencia de Dios, de la posibilidad de condenarse, de lo que es el pecado, del poder de la Iglesia.
Aunque la película El Exorcista acaba con la muerte del sacerdote, cosa que no ocurrió en la realidad, no tengo la menor duda de que la novela primero y sobre todo la película fueron instrumentos que entraban en el plan del Todopoderoso para dar un mensaje que él quería dar. Muy distinto fue el famoso caso estadounidense de posesión de Mount Rainier en 1949, tuvo un final muy distinto al que aparece en la película. Un final tan extraordinario que se optó por no ponerlo ya que se consideró que nadie lo iba a creer. La liberación del demonio en la última sesión fue así. El demonio que hablaba a través del niño con una voz horrible llena de odio dijo: no me iré hasta que sea pronunciada cierta palabra, pero el niño jamás la dirá. No es suficiente, debe decir una gran palabra, me refiero a una gran palabra. Nunca diré esa palabra, nunca diré esa palabra. El exorcismo prosiguió y de pronto el chico habló con una voz en un tono claramente autoritario y al mismo tiempo digno. El poseso dijo: soy San Miguel y te ordeno, Satán, que abandones el cuerpo en el nombre de Dominus, inmediatamente, ahora, ahora. Dominus en latín significa Señor. Se oyó un sonido que describieron como una detonación muy fuerte y que escucharon muchas personas en el Hospital de los Hermanos de San Alejo en San Luis, personas que no sabían que se estaba practicando un exorcismo, trabajadores que incluso estaban en las oficinas del hospital. En ese momento el poseso quedó liberado y volvió en sí. El chico no se acordaba de nada, pero sí que recordaba una visión de San Miguel luchando con Satanás. Curiosamente, ese mismo día a esa misma hora en que salió el demonio, esa misma visión fue vista al otro lado de la ciudad, en la iglesia de San Francisco Javier por varios sacerdotes jesuitas, los cuales afirmaron haber visto súbitamente una intensa luz que iluminó el altar principal y la bóveda sobre el altar, y en la que se veía a San Miguel luchando con Satán. ¿Por qué salió justo al decir esa palabra y por qué tenía que ser en latín? La única razón fue porque así lo dispuso Dios. La palabra Señor seguro que la habían mencionado en las fórmulas de los exorcismos, pero al demonio se le había dicho, por parte de un ángel, Santo o Dios, que cuando se dijera esa palabra él saldría. Aunque lo que le echó fue la lucha con San Miguel. Lo único que sabía el demonio era que la palabra suponía que había llegado ya su hora. Pienso que ese caso de Mount Rainier, que fue un caso con muchos fenómenos extraordinarios y que tuvo un gran impacto en la prensa de su tiempo, fue permitido por Dios para concienciar a esa generación de la veracidad de este fenómeno de la posesión. Cuando parecía que la posesión era algo ya superado, algo medieval, apareció ese caso. Y de ser algo arcaico pasó a ser algo totalmente actual. Y si tuvo mucho impacto el caso real, mucho mayor lo fue el de la película. Considero que tal obra ha logrado lo que no hubieran logrado ni miles de sermones. El caso de Mount Rainier fue un caso dado como signo. Es decir, un caso que sirviera para abrir los ojos a muchos y sembrar, al menos, la duda en millones de personas y más allá de una generación. Un signo que sirviera para concienciar en primer término a la sociedad de su época acerca de la realidad de la existencia del demonio y el poder del exorcismo. Y en segundo término, para concienciar de la existencia de Dios, de la posibilidad de condenarse, de lo que es el pecado, del poder de la Iglesia. Aunque la película El Exorcista acaba con la muerte del sacerdote, cosa que no ocurrió en la realidad, no tengo la menor duda de que la novela primero y sobre todo la película fueron instrumentos que entraban en el plan del Todopoderoso para dar un mensaje que él quería dar. Suplemento 2. Legislación canónica. Hasta el día de hoy, toda la legislación que vigente sobre la materia del exorcismo y el exorcista se reduce a tres fuentes: el Código de Derecho Canónico,
Los Praenotanda del nuevo ritual de exorcismos de 1999 y una comunicación de 1985 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ratificada, en el año 2000, en la instrucción sobre las oraciones para obtener de Dios la curación de la misma congregación. La legislación, en esencia, se limita a lo que sigue. En el Código de Derecho Canónico aparece un único canon relativo a esta materia que es el Canon 1172 dividido en dos parágrafos. Canon 1172. Parágrafo 1. Sin licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar nadie puede realizar legítimamente exorcismos sobre los posesos. Parágrafo 2. El ordinario del lugar concederá esta licencia solamente a un presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. En los Praenotanda del ritual de exorcismos de 1998 se ofrecen muchos consejos, pero con voluntad de ordenar o prohibir solo aparece lo que se dice en los puntos 13, 19, 37 y 38. En el punto número 13 se repite palabra por palabra lo dicho en el canon 1172 del Código, pero añade que la licencia debe concederse solo al sacerdote, que esté preparado para este oficio de modo específico. No se explica más. De todas maneras, aunque no lo expliquen los Praenotanda, lo que evidentemente significa esa añadidura es que ese sacerdote debería formarse con el exorcista de otra diócesis antes de tomar sobre sí el ejercicio de ese ministerio. En el punto número 19, se dice que tanto antes como mientras se lleva a cabo el exorcismo, que no se dé lugar a la intervención de los medios de comunicación social. Y que una vez que se ha llevado a cabo, tanto el exorcista como los que han estado presentes no divulguen lo sucedido, guardando la debida discreción. El punto número 37 dice que las conferencias episcopales pueden adaptar si lo creen necesario o útil signos y gestos a la cultura y carácter de su pueblo. En el punto número 38 dice también que las conferencias episcopales pueden añadir al ritual un directorio pastoral sobre el uso del exorcismo mayor. Tanto el punto 37 como el 38 contienen algunas normas más, pero ya de carácter técnico, normas acerca de la publicación del ritual. A todo lo dicho hay que añadir una carta fechada el 29 de septiembre de 1985 enviada por la Congregación para la Doctrina de la Fe a todos los obispos diocesanos para recordar las normas vigentes respecto a los exorcismos. La carta dice que, a. Nadie puede legítimamente pronunciar los exorcismos sobre los endemoniados si no ha obtenido licencia específica y expresa del obispo diocesano del lugar. B. No es lícito que los fieles usen la fórmula del exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes, tomada de aquella que se ha hecho de derecho público por disposición del Sumo Pontífice León XIII. C. Incluso en los casos en los que, aunque no se trate de posesión diabólica propiamente dicha, parece que se manifiesta algún influjo diabólico. Aquellos que no tienen la debida licencia que no guíen las reuniones en que se usan oraciones para obtener liberación, en el curso de las cuales se dirigen directamente a los demonios y se esfuerzan en conocer sus nombres. Hay que hacer notar que en ningún texto normativo se afirma que sea preceptivo un informe psiquiátrico. Solo se dice que en el punto 17 de los Praenotanda del ritual que en la medida que se vea que sea necesario se consulte a los expertos en medicina y psiquiatría que tengan sentido de las cosas espirituales. Suplemento 3. La medalla de San Benito. Dada la gran difusión que tiene entre los exorcistas la medalla de San Benito, voy a explicar su simbolismo e historia. La medalla presenta, por un lado, la imagen de este santo patriarca, y por el otro, una cruz, y en ella y a su alrededor unas letras que son las letras iniciales de una oración, que dice así: Crax Sancti Patris Benedicti,
Cruz del Santo Padre Benito. Crux sacra sed mihi lux. Mi luz sea la cruz santa, non draco sed mihi dux. No sea el demonio mi guía. Vade retro setane. Apártate, Satanás. Numuam suade mihi vana. No sugieras cosas vanas. Sant mal agua elivas. Pues maldad es lo que brindas. Ipsi venena vives. Bebe tú mismo el veneno. La difusión de esta medalla comenzó a raíz de un proceso por brujería en Baviera, en 1647. En Natternberg, unas mujeres fueron juzgadas por hechiceras, y en el proceso declararon que no habían podido dañar a la abadía benedictina de Metten, porque estaba protegida por el signo de la Santa Cruz. Se buscó entonces en el monasterio y se encontraron pintadas antiguas representaciones de esta cruz, con la inscripción antes explicada, la que siempre acompaña a la medalla. Pero esas iniciales misteriosas no pudieron ser interpretadas hasta que, en un manuscrito de la biblioteca, iluminado en el mismo monasterio de Metten en 1414 y conservado hoy en la Biblioteca Estatal de Múnich, se vio una imagen de San Benito, con esas mismas palabras. Un manuscrito anterior, del siglo XIV y procedente de Austria, que se encuentra en la biblioteca de Wolfenbüttel, parece haber sido el origen de la imagen y del texto. En el siglo XVII J. Bettier, erudito francés, la juzgó supersticiosa, por los enigmáticos caracteres que la acompañan, pero el Papa Benedicto XIV la aprobó en 1742 y la fórmula de su bendición se incorporó al ritual romano.